Bendiciones a todos, hermanos. Alabamos al Señor porque Él es bueno y damos gracias a nuestra hermana Margarita que nos ha compartido ese tiempo de alabanza tan especial. Esperemos que con la misma disposición entremos ahora en el tiempo de la palabra de Dios. Quiero compartir un tema que en alguna manera da continuidad a lo que estuvimos hablando la semana anterior. Y sermón de hoy tiene un texto base que es Primera de Samuel capítulo 17. Entonces le invito a que usted pueda buscar en su Biblia Primera de Samuel 17, téngalo ahí abierto porque vamos a estar utilizando como base ese capítulo, todo ese capítulo 17. ¿Cuántos han escuchado sobre un personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento que se llamó Goliat? Me parece que es un personaje muy conocido, muy renombrado, ¿verdad? Hay películas, hay videos, hay muchas cosas relacionadas al tema de Goliat. Casi que todas las personas tienen algún conocimiento de este relato bíblico. De todas maneras, si no fuese así, vamos a estar leyendo, repasando un poquito lo que ocurrió. ¿Qué sabemos sobre él? Quiero que empecemos a introducirnos en el tema de hoy antes de darle el título de este sermón. ¿Qué sabemos sobre Goliat? ¿Cuál es la característica más sobresaliente de este personaje? Creo que la mayoría estarán de acuerdo en decir que su gran altura era la característica más sobresaliente de Goliat. Pero aunque eso es una realidad, eso es cierto, era un hombre de gran altura. Yo me atrevo a decir que su característica más predominante era otra. ¿Sabe cuál era lo más sobresaliente en esta persona, Goliat? Su boca. Su boca. Podríamos decir que Goliat era la boca más grande del Antiguo Oriente. En el sentido no de tamaño, sino en el sentido de la estrategia, del uso que él le daba a sus palabras. ¿Por qué digo tal cosa? Vea, acompáñeme a leer Samuel 17, empecemos en el versículo 1. Primera de Samuel 17, en el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Etes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Dice el verso 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces. Repito el verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
La estrategia de Goliat, si bien es cierto era un hombre grande, fuerte, quizás lo más predominante en él, la astucia con la que se acerca a esta batalla es con su boca. Por eso le digo que su estrategia eran las palabras. Dice ese verso 8 que dio voces. Imagínense, ustedes están unos a un lado y otros a otro, ¿verdad? Israel, filisteos, ¿verdad? Uno a un lado a otro en dos collados. En el medio hay un valle, una parte plana, una llanura. Ambos pueblos desde arriba podían ver lo que ocurría abajo. Y este gigante baja a ese valle y empieza a dar voces, a intimidar, a incitar, a desafiar a Israel. Ahora bien, quiero que observemos la característica de él como persona. Dice el verso 4 que Goliat tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Cuando nosotros hacemos esa traslación de esa medida al presente, según dicen los eruditos, ¿verdad? Estamos hablando de que un codo equivale a 45 centímetros aproximadamente. Las medidas que ellos utilizaban eran en codos y palmos. Un codo es esta distancia entre la punta de los dedos y el codo. Aproximadamente 45 centímetros. Goliat medía 6 codos, 2 metros 70, más 1 palmo. El palmo es la distancia abierta del dedo pequeño y el gordo. Esa distancia es la mitad de un codo. 1 palmo equivale a la mitad de un codo. Goliat medía 6 codos, es decir, 45 por 6, 2 metros 70, más 1 palmo más, que es la mitad de esos 45. Aproximadamente, entonces, la Biblia nos da una medida muy exacta. Estamos hablando de un hombre de 2 metros con 93 centímetros de estatura. 2 metros con 93 centímetros de estatura. Realmente impresionante. Yo hice aquí una medida para ayudarnos visualmente a hacer la comparación de esta estatura mía que no llega a los 1,70 con una persona de 2,93. Esa era la altura de Goliat. Ese fue el paladín que se presentó en ese valle y empezó a gritar y a dar voces. Ese hombre de ese tamaño, de esa altura, fue el que llegó a ese lugar a incitar a Israel, a retarlos a pelear. Y si continuamos con la lectura, vamos a ver que el único que se atreve a enfrentarlo es David, y dice que era bajito de estatura. Quizás como yo, quizás menos, pero 2,93. Esa altura impresionante. Ahora, agreguemos algo más. Dice que tenía una cota. Una cota es una coraza que pesaba 55 kilos. A eso equivale esta medida que viene aquí de la cota en el verso 5. Una cota de 5,000 ciclos es igual a 55 kilos de bronce. Esa era la coraza que tenía puesta. Y además dice que solo la punta de la lanza pesaba 7 kilos. Solo la punta de la lanza pesaba 7 kilos. Quise mencionar todo esto antes de continuar con nuestro mensaje para poder nosotros de alguna manera percibir el impacto que esta persona Goliat pudo haber tenido sobre el pueblo de Israel. Su altura, su fuerza, pero sobre todo sus palabras. Él empieza a dar voces. Él empieza a retar. Él empieza a intimidar al pueblo de Israel. Entonces, Goliat era un guerrero enorme, un guerrero fuerte, como lo acabamos de ver, pero su principal estrategia era el temor. Su principal estrategia era el temor. David en realidad se enfrentó al temor de un pueblo, al temor de todo un ejército.
Y por cuestiones de este sermón, hoy vamos a cambiar ese nombre Goliat por temor. Cuando hablemos de Goliat, tenga en mente el temor. Yo titulé este mensaje La muerte del temor. Porque así como Goliat nos dice el final del relato que murió, también la muerte puede ser vencida. La muerte del temor. Entonces hoy vamos a cambiarle el nombre a Goliat por temor. Hago aquí un paréntesis nada más para mencionar que es interesante que los eruditos no se han puesto de acuerdo en cuanto a la etimología del nombre como tal. Es decir, qué significaba Goliat en realidad, puesto que al ser filisteo posiblemente su nombre fue dado por los filisteos, no por los hebreos. Sin embargo, nada más como detalle curioso, la palabra Goliat en hebreo viene de Golat, que significa un errante, que significa alguien que anda peregrinando, que significa alguien que está desterrado, que anda de un lugar para otro, que no tiene un lugar fijo, estable. Bueno, eso es interesante. Si pensamos en el temor, podríamos nosotros decir lo mismo. El temor camina por las ciudades, el temor camina por los valles, el temor camina por los hogares, el temor anda buscando dónde quedarse a vivir y tú y yo no lo podemos permitir. Así como David se enfrentó al temor y la muerte del temor fue posible, en tu vida, en la mía también Dios quiere que la muerte de todo temor sea una realidad. Y de eso estamos hablando en esta mañana. La buena noticia entonces es que este relato es un ejemplo de lo que le puede ocurrir al temor. Sí, el temor es derrotado, el temor puede ser vencido. El temor puede morir. Hay que matarlo, hay que destruirlo por completo. Por eso titulé este mensaje La muerte del temor. El mismo David dijo en el libro de los Salmos, está escrito, Salmo 34:4, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oiga qué lindo ese salmo. Busqué a Jehová, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque David es testimonio vivo de que sí es posible matar al temor, de que sí es posible ser librado de todo temor en nuestra vida. Y esa es la buena noticia para ti que me escuchas, para mí, para todos nosotros de parte de Dios en este hermoso día. De todos nuestros temores, dice, Él puede librarnos. La pregunta es, ¿cómo matar al temor? ¿Cómo matar al temor? ¿Cómo puede ser esa muerte del temor una realidad en nosotros? Continuando con el texto bíblico, déjeme decirle que lo primero que podemos hacer para empezar a matar, a destruir el temor, es cuando nosotros quitamos nuestra mirada de él. ¿Cómo? Enfocándonos en lo que está a nuestro favor. Dice el 17:4, salió Goliat, ¿verdad? Del campamento. Dice el 8, dio voces, ¿verdad? Dice el 5, y traía con él. Todo eso es visual. Todo eso es una intimidación, una estrategia que él está utilizando. Dice el verso 26. 1 Samuel 17:26. Oiga esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él. Perdón, 16. Estoy leyendo el 26. 16 más bien, disculpe. 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Venía por la mañana, venía por la tarde, 40 días en la misma estrategia, 40 días parándose enfrente en ese valle, intimidándoles, diciendo, aquí estoy yo con mi lanza, con mi coraza, aquí estoy yo con mi altura, véanme qué poderoso soy, véanme qué grande, qué fuerte. ¿Cómo empezar a matar el temor? Cuando nosotros quitamos la mirada de él. Quitamos la mirada de él. Dice el verso 17, y dijo David, Isaías a David su hijo,
toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Tráeme una prueba, es lo que le está diciendo su padre Isaías a David. Tráeme una prueba de que tus hermanos están bien. Quiere decir que ya el temor había alcanzado no solo al ejército en el campamento, a la misma ciudad, a la misma gente. Este padre está preocupado por 3 de sus hijos que tienen que enfrentar ese paladín con toda su fuerza. Y le dice a David, vaya, fíjese, asegúrese que esté bien. Es más, llévele este quesito al jefe del ejército. Y entonces ahí le pregunta que si lo deja ver a sus hermanos y me trae una prueba de que estén bien. Pero dice el verso 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elat peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento del ejército. El ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. La misma estrategia, ¿verdad? Y todos, oiga 24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Repito ese verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre. ¿Han visto a ese gigante? ¿Han visto? El rey ofrece, oiga, dar riqueza, quitar los impuestos de la casa, de la familia, que no pague más impuestos, y darle a su hija como esposa. Pero no han visto qué tamaño. Ellos insisten en lo que están viendo y no se atreven, tienen temor. Verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando nosotros quitamos la mirada del temor y nosotros nos enfocamos en lo que está más bien a nuestro favor, empezamos a matar a ese temor. Empieza a perder dominio sobre nosotros. Los demás veían al gigante, los demás veían su fuerza, los demás veían toda esa demostración, ¿verdad? Esa estrategia que él traía enfrente, sus armas, su tamaño, su peso, todo. Pero David, ¿qué estaba viendo? David estaba enfocado en lo que tenía a su favor. Él dice, ¿quién es este comparado al Dios que está al favor nuestro? Somos el ejército de Dios, decía él. ¿Acaso David está indignándose y diciendo, pero cómo se atreve este a insultar a aquellos que son respaldados por Dios? ¿Cómo entonces empezar a quitar la mirada del miedo? Bueno, enfocándonos en lo que está a nuestro favor. ¿Quién es este? Así tenemos que nosotros decir, ¿qué es este temor? ¿Qué es esto que me da miedo? ¿Quién es esta circunstancia? ¿Quién es este problema? ¿Quién es esta dificultad? ¿Quién es esta enfermedad? ¿Quién es esto? Comparado al Dios que está conmigo, al Dios que me respalda, al Dios que cuida de mí. Cuando ponemos la mirada en lo que Dios puede hacer, el temor empieza a morir, el temor empieza a desvanecerse. Me gusta mucho Isaías, capítulo 40. Voy a leer un pedacito de Isaías 40, al final del capítulo. Isaías 40, me gusta
esta declaración que hace el profeta Isaías. A partir del verso 25 nos encontramos con esta pregunta, Isaías 40, 25. Doy un momentito para que lo ubiquen. Aleluya. Isaías 40, 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, dice Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. No has sabido, dice el 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros quitamos la mirada del temor y empezamos a ver a Dios, a ese Dios poderoso que no tiene comparación, que no se cansa, que no se fatiga, que no es vencido, derrotado por nadie, que tiene autoridad sobre todo lo creado, ahí el miedo empieza a desvanecerse, ahí el temor empieza a desaparecer. El asunto es en qué estamos poniendo la mirada. ¿En el temor que salió a nuestro encuentro o en lo que tenemos a favor? ¿Cómo matar al temor? ¿Cómo vencerlo? Primero, cuando quitamos la mirada de él y nos enfocamos en todo lo que está a nuestro favor. En segundo lugar, ¿cómo vencer al temor? ¿Cómo destruirlo por completo? Cuando cerramos nuestro oído a su voz, a sus palabras. Cuando cerramos nuestro oído a su voz, a sus palabras. Sí, porque el temor es astuto. Goliat es la representación del temor que estamos utilizando en esta mañana. Y Goliat dice que daba voces, pegaba gritos, insultos, retaba, incitaba. Les decía al pueblo: nadie puede vencerme. Ustedes van a ser servidores nuestros porque nadie puede enfrentarse a mí. El temor llega con sus palabras. El temor susurra a nuestro oído. Satanás es astuto. Al temor le gusta decir mentiras, gritar mentiras. Dice el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Así es el enemigo. Él da voces, pega gritos. Trata de meter palabras en nuestro interior para que creamos que estamos vencidos, que no podemos hacer nada, que no vamos a superar eso, que de esta no vamos a salir. Pero es pura mentira. El verso 26, ahí mismo, 1 Samuel 17, 26. Finalizamos ahora este versículo leyéndolo cuando dice la expresión de David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Las mismas palabras que utilizaba Goliat para atemorizarlos, el pueblo también repetía las mismas palabras, la misma opinión, no había cambiado. Ellos decían: el rey nos ofrece esto, va a haber riqueza, no se va a pagar impuestos, se va a dar a una princesa por esposa. Pero ellos dicen: eso no lo podemos nosotros, aunque sea muy llamativo. ¿Por qué? Porque están creyendo a todo lo que Goliat les había dicho. Y dice el 28, y oyéndole hablar a Eliab, su hermano, oyendo cuando David dijo que quién era ese incircunciso, el hermano mayor, dice, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y aquí has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
Porque déjeme decirle que Satanás, el enemigo, a través del temor, grita palabras de miedo, pronuncia palabras intimidantes, nos susurra al oído, mentiras, cosas que no son ciertas, como que no vamos a superar eso, como que todo está perdido. ¿Para qué? Para desanimarnos. Pero también el temor usa las palabras de otras personas para causarnos daño, para causarnos desánimo. El propio hermano de David le dice: ¿usted quién es, carajillo? ¿Ah? ¿Usted qué vino aquí? Usted lo que anda aquí es chepeando, diríamos en buen tico. Ah, yo conozco, usted lo que quiere es nada más tirarse ahí la batalla, ver la pelea. ¿Por qué? Porque a veces hasta los más cercanos, el temor se apropia de esas palabras de las personas para desanimarnos. Y a veces hasta las mismas personas que están más cerca de nosotros, a veces hasta nuestra familia o un amigo cercano, el enemigo puede utilizarlo. ¿Para qué? Para que escuchemos lo que no tenemos que oír. Sí, yo creo que, alguna vez te han dicho, sí, yo creo que usted no podrá. Usted no podrá con esto. Lo mismo le dijo Saúl a David, dice el verso 31. Y fueron oídas las palabras que David dijo y se las refirieron delante a Saúl y él lo hizo venir. Saúl manda llamar a David porque alguien le dijo: ahí está ese muchachillo diciendo que quién es ese incircunciso, que no es nada comparado, que no es nada comparado con el Dios que está a nuestro favor. Y cuando David se presenta frente a Saúl, dice el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, verso 33, no podrás tú. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Satanás susurra mentiras. El temor viene con palabras de engaño. El temor viene a dar voces, a intimidarnos. Y a veces usa hasta las personas para decirnos: tú no puedes, tú no podrás. Mira, a veces uno busca apoyarse en alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién le contamos nuestras cosas. Déjeme decirle que hay que ser sabio. No todos los problemas hay que contárselos a todo mundo. Hay gente que tiene la costumbre de que a todo mundo con el que se encuentra le comparte cuál es su problema, qué es lo que está enfrentando. Por el mismo temor, porque esa persona, al estar atemorizada, quiere oír un consejo, alguien que le dé ánimo. Tiene hambre de respaldo. Pero muchas veces nos topamos con todo lo contrario. Gente que nos dice: sí, es cierto, usted no puede. No, hombre, ¿usted qué va a poder? Mejor resígnese ya. Acostúmbrese a eso. Acostúmbrese a eso. Y nosotros no podemos permitir. Cuando empezamos a matar al temor, cuando quitamos la mirada de él, de toda su estrategia de engaño, cuando cerramos nuestro oído, en segundo lugar, a las voces que él da. Porque Satanás es un mentiroso. Lea usted Juan 8:44. Léalo con calma, ahí en su casa. Juan 8:44. Dice que Satanás es padre de ¿qué? De mentira. Padre de mentira. Todo lo que sale de la boca de Satanás es pura mentira, puro engaño. Y el temor es un instrumento que Satanás utiliza para mentirnos, para tenernos amarrados, para decirnos no podemos salir. Tal vez estás luchando con algún vicio, con alguna cadena allí, con alguna circunstancia. Y quieres dejarlo. Y el enemigo te dice: no vas a poder. Va a ver que no. No es que ya usted depende de eso. O tal vez estás en una relación tóxica. Una relación que no está siendo de bendición. Y el enemigo empieza a susurrar como Goliat, dando voces diciéndote: ay, pero es que él es el que pone la plata. Pero ahora vas a quedar abandonada. O al hombre: pero es que nadie te va a volver a amar. Es que ella sí te veía guapo, pero en realidad eres feo. Nadie te quiere, nadie te va a querer. Así actúa el enemigo. Así actúa el enemigo.
Entonces, ¿cómo? ¿Cómo cerrar nuestro oído? Cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Así empezamos a cerrar el oído al temor. Hay que cerrarle el oído al temor. ¿Cómo? Bloqueándolo y prestando atención ¿a qué? A la voz del Espíritu Santo, que nos recuerda nuestras victorias pasadas. Deje que el Espíritu le recuerde de dónde ha venido usted, qué cosas ha superado, porque Satanás quiere pasar por alto esa realidad. Engañarnos como que nunca hemos triunfado sobre nada y que somos débiles. Cuando en Cristo todo lo podemos y hemos superado cosas y has salido adelante de cosas y has salido y has superado muchas cosas, retos grandes, temores grandes con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo quiere recordarnos esos momentos de victoria. Dice el verso 34. Cuando Saúl le dijo, tú no podrás enfrentarte. Él es un guerrero y tú eres un muchachillo débil. ¿Sabe qué? ¿Qué hace David? No escucha eso. David escucha, pone atención a esa voz del Espíritu que le recuerda cuáles fueron sus victorias pasadas. Dice el verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, oiga el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando el Espíritu nos recuerda las cosas que hemos superado en Dios, de dónde nos ha sacado el Señor, cómo hemos vencido temores anteriormente, cómo hemos triunfado sobre circunstancias que creíamos que no íbamos a superar. Ahí oímos la voz del Espíritu, ahí cobramos ánimo y decimos, esta vez ocurrirá lo mismo, esta vez va a pasar igual, Dios me va a dar la victoria, yo voy a superar esto en el nombre de Jesús. Y el temor se empieza a desvanecer. Y el temor sigue herido y está a punto de morir. Cuando nosotros, en vez de escuchar esas palabras de temor, de engaño, de mentira, oímos esa voz del Espíritu. Yo sé que tú puedes recordar, yo sé que tú puedes reconocer. Yo sé que tú puedes reconocer. Ve, ya se cayó Goliat también. Ya no aguantó más. El Salmo 20, David tiene una convicción muy clara. David tiene muy claro que Satanás es un mentiroso, que no hay nada más grande que la victoria que Dios nos da, y que a Dios, al único, a través de su Espíritu Santo es a quien tenemos que oír. Dice el Salmo 20, poderoso Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón, o sea, un estandarte de victoria, ¿verdad? En el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nos acordamos del nombre de Dios, nos acordamos del poder de Dios, nos acordamos de las victorias que hemos alcanzado en Dios. La gente pone la confianza, dice, en carros, en caballos. Mire, hay gente que para vencer el temor pone la confianza en otras personas o en otras estrategias, pero no busca de Dios. Nosotros, en cambio, dice, tenemos memoria de quién está con nosotros. Dice el verso 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos.
y estamos en pie. La buena noticia para ti, hija de Dios. La buena noticia para ti, hombre de Dios. Estás en pie, estarás en pie. Ese problema, ese temor no te va a derribar, no te va a destruir. Escucha, empieza a escuchar la voz del Espíritu. Escucha las palabras de Dios. Escucha todo lo que Él trae a tu memoria. Como te dice, te ayudé, te acompañé. Recuerda que no te abandoné. Recuerda que superaste eso que creías que no ibas a pasar y pasaste y estás en pie. Pues así seguiré contigo. Tenemos que oír a Dios, no oír al maligno. En tercer lugar, el temor muere cuando tú y yo lo enfrentamos con valor y autoridad. Sí, el temor hay que enfrentarlo. El temor hay que enfrentarlo. Hay que cobrar ánimo. Hay que tomar valor y autoridad y enfrentarnos al temor. Hay gente que toda su vida vive a expensas del temor. Toda su vida vive escondidos. No se atreven a enfrentar sus temores. Y los temores bíblicamente son para enfrentarlos. Porque sabemos quién está a nuestro favor. Dice el verso 48, aquí donde estamos, 1 Samuel 17. Y aconteció que cuando el filisteo, 17:48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué hizo David? Cuando ya Goliat dijo, bueno, entrémosle a la pelea, David se dio prisa a enfrentarlo. Porque el temor hay que enfrentarlo con valor. El temor hay que enfrentarlo con autoridad. No podemos vivir esclavos del temor. Tú y yo no somos llamados a vivir esclavos del temor. Hay gente que vive esclavo del temor toda la vida, porque nunca se atreven a enfrentar ese temor. Y si lo enfrentaran, se dan cuenta de que con Dios todo puede ser vencido. Todo. Los temores hay que enfrentarlos. Yo me he propuesto enfrentar mis temores en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo físico, en el ámbito de lo emocional. Enfrentar mis temores. Hoy estoy aquí hablándole a usted porque enfrenté mis temores. Cuando yo estaba jovencito en el colegio me tocó vivir cosas que me señalaron, se burlaron de mí porque era profundamente tímido. Yo no me atreví a hablarle a nadie en público. Yo supe lo que fue ser llamado a la pizarra en el salón para corregir o explicar algo y orinarme los pantalones y todo el mundo burlarse. Y hoy por la gracia de Dios he estado frente a congregaciones grandes, frente a congregaciones pequeñas, frente a números grandes de personas, en diferentes actividades, en diferentes momentos. Y he enfrentado mis temores. Porque Dios nos da la capacidad de superar esas cosas. Y así en todos los ámbitos. Los que me conocen más cerca saben que durante mucho tiempo le he huido al dentista. Yo creo que es una fobia que muchos comparten. Y una de las calzas, imagínense que me habían hecho desde la escuela, se me cayó ya de vieja. Y yo sintiendo aquel hueco ahí. Y aquel temor de que tengo que ir. Tuve que enfrentar ese temor. Y todo el temor mío en realidad era porque me dan miedo las inyecciones. Pero ¿sabe qué ocurrió? Usted posiblemente lo ha vivido. Cuando uno enfrenta un temor, siente un alivio. No hay nada más lindo que sentir la boca limpia, que sentir la boca sin un hueco ahí, sin un malestar. Y ahora más bien estoy deseando tener, que Dios me provea para ir a terminar una parte que me falta ahí de otro tratamiento, para estar ya listo con eso. Y más bien ahora cuando voy al dentista ella me dice, ¿qué le pongo la inyección? Sí, póngame anestesia de una vez. Porque más bien descubrí que cuando le ponen eso lo demás no se siente. Pero no me hubiera dado cuenta si no voy, nada más por poner un ejemplo así chiquitico, si no voy a enfrento ese temor. Los temores hay que enfrentarlos con valor y hay que superarlos en el nombre de Jesús. Tal vez no te has dado cuenta que eso que parece tan grande, tan gigante, si lo hubieras enfrentado, hace rato que lo hubieras superado.
hace rato, pero no has dado el paso. Dios quiere que demos ese paso. Dios quiere que enfrentemos esos temores, porque el Señor nos ha llamado a ser libres del temor, no a estar esclavos del temor. Al fin y al cabo, Él está con nosotros. Recuerda lo que dijo Jesús cuando ascendió a los cielos. Mateo 28:20. En ese relato de la gran comisión, al final Jesús dijo: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Nunca vamos a enfrentar nada solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así es que entonces nos levantamos con valor, nos levantamos con autoridad. ¿Y cómo empieza a morir ese temor? Cuando utilizamos las armas que Dios nos ha dado y proclamamos su nombre. Sí, porque Dios nos ha dado armas. Sí, porque Dios nos ha capacitado de herramientas, de poder, de autoridad. Y además nos ha dado su nombre, que es sobre todo nombre, para vencer. Dice el verso 38, 17:38. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le dijo: bueno, si lo va a enfrentar, póngase este traje. Y le dio un uniforme de soldado. Y le dio las armas del ejército de ellos. Y David dice que empieza a tratar de andar y dice: no, yo no puedo con esto. Yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Seguro ni se lo aguantaba. Pero dice el verso 40, y tomó David su cayado en su mano, que era el instrumento que él usaba al cuidar las ovejas, ¿verdad? Tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía a él. Tenemos que utilizar las armas que Dios nos ha dado. Ya Dios nos ha capacitado de herramientas. Ya Dios nos ha capacitado de armas de poder. Cuando enfrentamos al temor, no solamente Dios está con nosotros, sino también todo aquello que Él nos ha concedido para respaldarnos. Y hay que utilizarlo. Mira, hay que utilizarlo. Hay que tomar valor, tomar autoridad y tomar esas armas y ponerlas en práctica. Para eso nos las dieron. Para eso precisamente. Para utilizarlas contra el temor, para utilizarlas contra el maligno. Al fin y al cabo, esto es un asunto de fe. David dice: yo no puedo pelear como pelean los demás. Ellos están peleando con ese traje, con esa coraza, y vea que ninguno se atreve a acercarse tan siquiera. En cambio, él dice: yo voy con lo que yo tengo. Llevo mi cayado de pastor, llevo mi bolsito aquí de pastor que siempre he utilizado. Echo piedras, ahí uso la honda, que esta arma que era la que él tenía, y con esto me la juego. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que Dios le había proporcionado esa capacidad a él de antes vencer sobre leones, sobre osos. ¿Con qué? Con esas herramientas. Dios nos ha dado recursos. ¿Cuáles son esas herramientas? Mire, la oración, la palabra y el nombre de Jesús. Cuando enfrentamos al temor, mire, utilicemos la herramienta de la oración. Cuando enfrentamos al temor, utilicemos la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús a Satanás cuando fue tentado con la palabra? ¿Recuerdan? Si no, lea Mateo 4. Jesús está haciendo una cita literal de Deuteronomio, cuando le dice: escrito está, Satanás. Y así lo venció. Lo que pasa es que a veces, ¿cómo vamos a decirle al enemigo? Escrito está, ¿con qué palabra? Si ni la leemos ni la conocemos. Tenemos que sacarle jugo a esta herramienta. La oración es una arma poderosa también de victoria. La oración del justo dice que es eficaz y puede mucho. Es eficaz y poderosa, dice la Nueva Versión Internacional. Claro que sí. En la oración hay poder. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración y nos respalda. Cuando algo te dé miedo, ora, clama al Señor y dígale: Señor, reconozco que esto me está haciendo difícil, pero dame la fortaleza, dame la capacidad, dame el ánimo para enfrentar esto. Respáldame, Señor. Aquí voy de frente con lo que tú me has dado, contigo de mi lado. Y Dios escucha esa oración. Y Dios escucha esa oración.
El Salmo 55. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. En cuanto a mí, dijo David también, esto lo escribió David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Gloria sea al Señor. Aunque sea muy grande lo que esté enfrente, dice, yo le clamo al Señor, Él me va a oír y Él me va a sacar de esta en paz. Vea qué lindo salmo. Dios escucha la oración. Hay que utilizar esa arma. Hay que utilizar esa herramienta de poder. La palabra de Dios hay que proclamarla. La palabra de Dios hay que creerla. La palabra de Dios hay que activarla en alguna manera en nosotros por medio de la fe. Porque la palabra es poder de Dios. Eso es el evangelio en sí. Poder de Dios para salvación, para vida eterna, para victoria. Hay que declarar la palabra. Cuando algo nos atemoriza, mire, declaremos la palabra. Tal vez usted le dé risa a esto que va a decir, pero yo estaba allí en el dentista, y diciendo los versículos. ¿Ah? Porque la palabra nos da aliento. La palabra nos fortalece, nos ayuda a vencer los temores. La palabra nos recuerda qué fiel es el Señor, qué grande es Él y todo lo que está respaldándonos a ti y a mí. Pero hay que alimentarse de la palabra, hay que conocer la palabra. Hay montones de versículos que hablan del temor. Es más, dicen los estudiosos que han hecho un análisis de la escritura, de las palabras, y dicen que han comprobado que hay aproximadamente 365 veces que la escritura tiene un versículo que dice algo de no temas. Es decir, uno por cada día del año casi. Nos alcanza para todo el año. No temas, no temas, no temas. Hay que declarar la palabra. Ese temor viene a enfrentarnos como Goliat, se ve grande, sí, pero el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza mía. Amén. ¿De qué hemos de atemorizarnos? Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Isaías 41:10. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y declaramos la palabra y cobramos valor y enfrentamos esos temores. Y otro instrumento de poder es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dice el verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él sigue con la estrategia del miedo. Goliat le dice, venga a mí, que hoy usted, papito, aquí se muere y los animales van a venir los sonchos y se lo van a comer sus restos porque no va a quedar nada de usted. Pero oiga la respuesta de David, verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el nombre de Jesús el temor, mire, huye, se desvanece. El temor es destruido. Porque el nombre de Jesús es un nombre de poder. Es un nombre sin igual. Sin igual. Jesús lo enseñó a sus discípulos. Repasémoslo rápidamente. Jesús enseñó que en su nombre hay autoridad, hay un poder sin igual. Y que nosotros tenemos que utilizar ese nombre. Él nos envía a nosotros a poner en práctica la autoridad a través de su nombre. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, en el verso 17. Lucas 10, dice el verso 17. Jesús envió a 70 de sus discípulos
a realizar una misión, ¿verdad? Un trabajo de campo, ¿verdad? Por así decirlo. Y cuando ellos regresan, ocurre esto, dice Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, o sea, autoridad, de hollar serpientes. Hollar es pisotear, majar. Hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, y nada os dañará. ¿Cuál es esa autoridad? ¿Cuál es ese respaldo que tenemos nosotros, los hijos amados de Dios? El nombre de poder, el nombre de Jesús. Cuando el enemigo se nos ponga enfrente, cuando Satanás se manifieste provocándonos, atacándonos, mire, basta mencionar el nombre de Jesús y reprendamos al enemigo en el nombre de Jesús y éste huye, huye. Porque no se trata de ti, ni de mí, ni de mi tamaño, ni de mi estatura, ni de mi fuerza, ni de mi capacidad. Se trata de la autoridad que hay en el nombre de Jesús, del respaldo que hay detrás de nosotros. A veces enfrentamos el temor con nuestras fuerzas, con nuestra humanidad, y terminamos entonces desesperanzados. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, alcanzamos la victoria. Y agregó Jesús en el verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque eso es lo más importante. Es cierto, el enemigo huye, alcanzamos victorias, pero ¿sabe qué es la prioridad? Dice Jesús. ¿Para qué Él nos quiere libres de temor? Para que nosotros gocemos de la salvación, de la eternidad que nos aguarda en Él, con Él. En conclusión, vamos a volver a 1 Samuel 17. Observe conmigo el verso 48. Entonces hasta aquí hemos dicho, la muerte del temor ocurre cuando quitamos la mirada de Él y nos enfocamos en lo que está a nuestro favor. Cuando cerramos nuestro oído, ¿verdad? Le decimos, no te oigo más. Y más bien empezamos a escuchar esa voz del Espíritu que nos recuerda las victorias pasadas, lo que hemos superado de la mano del Señor. Y tercero, cuando lo enfrentamos con valentía y con autoridad. Amén. Utilizando esas armas que nos ha dado, la palabra, la oración y su nombre de poder. Ahora, para ir finalizar, dice el verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo y cayó sobre su rostro en tierra. Así, dice el 50, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Así venció David. Así venceremos nosotros también. Así vencerás tú sobre cualquier temor si hacemos lo que Dios nos dice, si el consejo de Dios lo ponemos en práctica. Y ocurren entonces dos cosas maravillosas, y con esto ya cierro. Cuando nosotros vencemos, cuando el temor muere, por eso es que el enemigo no quiere perder la batalla. Por eso es que Él no quiere que nosotros seamos libres del temor, porque Él sabe que hay dos cosas poderosas que ocurren. Cuando ya vencemos el temor, ¿sabe qué ocurre? El verso 47, David dijo, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla. Cuando nosotros vencemos al temor, entonces podemos compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Todo el pueblo sabrá, dice David, que esta victoria la dio el Señor. Satanás no quiere que tú testifiques de esas victorias. Satanás no quiere que tú tengas esos logros, esos triunfos y glorifiques el nombre de Dios.
quiere que sigas siendo esclavo del temor. Pero cuando aplicamos la palabra, el consejo de Dios, y vencemos, y muere muere el temor, y tenemos esa victoria, eso es un testimonio para que el mundo vea el Dios que tenemos. Y luego dice el 55, y cuando Saúl vio a David, verso 55, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: ¿de quién es hijo ese joven? ¿De quién es hijo ese joven? Dice la Nueva Versión Internacional: ¿quién es el padre de este muchacho? Porque lo segundo que ocurre es que las personas van a querer saber quién es tu padre, quién es nuestro Dios. La gente, cuando escucha los testimonios de victoria, de esperanza, de triunfo sobre el temor, dice: ¿quién es el papá de este? ¿Ah? ¿Quién es el Dios de Germán? Yo quiero tener ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero experimentar esas victorias también. Lo he intentado todo. Tal vez alguien diga en este momento: yo llevo años luchando con esto y no ha habido forma. Y Dios te trajo este mensaje para decirte: en Él está la victoria, en el Dios que te ama, en el Dios que te creó, en el Dios que envió a su Hijo para salvar tu vida y que hoy te abre los brazos para recibirte y decirte: yo te ayudo, hijo, yo te ayudo, hija. Qué lindo provocar eso en la gente. Iglesia que me escucha, ¿estamos provocando eso en las personas? La gente dice: yo quiero tener el Dios de Germán. La gente dice: yo quiero conocer a ese Dios del cual habla, del cual veo que Él testifica. Ese es el reto que tenemos. La buena noticia para nosotros hoy entonces es que hay una muerte para el temor. Posible por la gracia de Dios, de la mano de Dios y aplicando su consejo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por la esperanza que brindas, Señor, a través de tus palabras. Gracias, Señor, porque nos has traído este mensaje para que cobremos ánimo, para que nos levantemos con valentía y con autoridad. Señor, yo sé que tú respaldas a esos valientes, a esos esforzados, a esas mujeres y hombres que hoy dicen: ya el temor no me va a dominar más. Quiero aplicar esta palabra. Y que empiezan a orar y empiezan a proclamar la palabra de Dios y a usar el nombre de Jesús con autoridad. Gracias por esas victorias. Gracias por esos testimonios que vendrán. Gracias por la libertad. Gracias por la vida que estás trayendo en este día, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque no somos esclavos del temor. Porque somos libres, Señor. Y lo que venga enfrente, aún lo que esté por delante de nosotros en el tiempo que viene, sabemos que mayor es el que está en nosotros. Sabemos que saldremos en paz y victoriosos porque te tenemos a ti, Señor. Gracias te damos. Hoy, temor, te decimos no más. Hoy, temor, te decimos no más. Tú no tienes autoridad sobre mí. Yo pertenezco a Cristo. El que gobierna mi vida es el Dios vivo, creador del cielo, de la tierra, de todo el universo. Mi Padre que me ama y me cuida y me acompaña. Temor, no puedes tocarme más. Temor, no puedes destruirme. Temor, no puedes amarrarme más. Yo hoy me levanto, hoy tomo la decisión, hoy camino con valentía y con prontitud y te enfrento y te digo hasta aquí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque aquí que mi fuerza no son carros, no son caballos, no son estrategias humanas. Mi fuerza es el Dios vivo que me ama, el vencedor que jamás ha perdido una batalla. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Nos vemos pronto. Que tengan una semana feliz y gloriosa en Cristo Jesús. Amén.